Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bien, como ya ha dicho nuestro hermano Oscar, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo. Vamos a iniciar el capítulo 4, que les pido por favor si pueden abrir sus Biblias ahí, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, que, bueno, ya hace un par de semanas que no veníamos a este libro, pero hoy lo vamos a retomar. Y precisamente como ya tenemos un par de semanas que no vemos este libro, antes de empezar con los versículos que estudiamos hoy, que son del 1 al 17, vamos a recordar algunos puntos importantes que se trataron cuando revisamos el capítulo número 3. Entonces, en el capítulo número 3, Dios aparece en la zarza ardiente a Moisés. Ahí Dios habla a Moisés y le dice, ¿quién es él? Le dice que él es el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. También le dice a qué ha venido. Le dice que Dios ha venido a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, dado que él ha escuchado el clamor de su pueblo. Y los llevará a una tierra que dice que mana leche y miel. Hasta este punto Moisés podría estar tranquilo sobre esta situación, pero más adelante le dice el Señor a Moisés que Moisés será el instrumento que él utilizará para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y es aquí cuando Moisés empieza a tener un diálogo con Dios, porque después de que le es anunciado esto a Moisés, Moisés le pregunta al Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Esto en el versículo 11 del capítulo número 3. El Señor le contesta, ciertamente yo estaré contigo. Para Moisés era algo difícil poder entender esto y podría parecer normal toda esa duda que él estaba teniendo en ese momento. También en estos versículos del capítulo 3, entre el 13 y el 14, 12 a 14, Dios le da a conocer quién es Él. Y por último, los últimos versículos del capítulo número 3, ahí Dios está dando instrucciones puntuales de lo que debe hacer Moisés para iniciar con este plan de liberación del pueblo de Egipto. Y es ahí en donde nos quedamos, ¿no? Entonces es importante tener ahora este contexto porque, como vamos a ver a lo largo de estos versículos del capítulo 4, continúa este tema, continúa el diálogo entre Dios y Moisés para terminar para empezar con la liberación del pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto. Ok, bien. Pues vamos a dar inicio, hermanos. Les decía que vamos a revisar hoy los versículos del 1 al 17. Y Moisés recibió las instrucciones, lo que Dios le ha dicho, lo que ha de hacer Moisés para iniciar esta tarea. Y al principio, en el primer versículo del capítulo 4, Moisés responde a estas instrucciones. Vamos a dar inicio, hermanos, con este capítulo, versículo 1. ¿Qué dijo Moisés después de recibir las instrucciones? Dice así, versículo 1. Moisés respondió, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. Bien. Ante estas preguntas que Moisés ha planteado a Dios, vemos nuevamente que sigue esa duda, esa temor tal vez que podría
sentir Moisés. Pero como hemos dicho hace un momento, no es la primera pregunta en este sentido. Moisés preguntó antes, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas? Como ya vimos, Dios le responde, ciertamente yo estaré contigo. Le está diciendo que él lo acompañará en esta tarea, que no estará solo. Más adelante Moisés dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? A esto el Señor le dice, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. A cada una de las preguntas que ha hecho Moisés, el Señor le ha dado respuesta. Y ahora pregunta, ¿y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Han pasado 40 años desde que Moisés dejó Egipto y ha llevado una vida cuidando el rebaño de su suegro Yetro, entre otras actividades. Es razonable que pudiera sentir esa falta de seguridad, no ser apto para esa tarea tan importante que le estaba encomendando el Señor. Pero a lo largo de estas preguntas, Moisés empieza a dejarnos ver cierta resistencia a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque también a lo largo del capítulo 3, el Señor ya le había confirmado que Él estaría con él. Versículo 18 del capítulo 3 dice, ellos escucharán tu voz, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Como vemos aquí al principio de este versículo, dice, ellos escucharán tu voz. Es una afirmación que está haciendo el Señor. Bien, Moisés ha hecho esta pregunta. Y si no me creen ni escuchan mi voz, el Señor responde a esta pregunta en los versículos 2 al 4. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Bien, no es que el Señor no supiera qué es lo que tenía Moisés en la mano, sino que hace esta pregunta con la intención de que Moisés fijara su atención precisamente en esa vara, una vara común y corriente hasta ese momento. Moisés obedece las instrucciones, las indicaciones que le está dando el Señor. Y vemos que al lanzar la vara, se convierte en una serpiente. Moisés muy seguramente estaba acostumbrado a ver este tipo de animales en el desierto, pero aquí es importante que esta serpiente debió haber sido algo impactante, tal vez porque dice que Moisés huyó, ¿no? Tuvo cierto temor. Moisés nuevamente obedece al Señor cuando Él le pide que tome por la cola a esta serpiente. Una vez que hace esto, la serpiente, como nos dice el texto, vuelve a convertirse en una vara. Moisés ha obedecido las indicaciones de Dios, las instrucciones, y aunque podríamos decir sintió estar en algún peligro, pues no resultó dañado. Moisés continúa con el Señor continúa con su diálogo con Moisés y le dice en el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob. Esta señal que acaba de dar el Señor a Moisés, dice que esa señal es la que le servirá para que el pueblo de Israel le crea que el Señor se le ha aparecido y que Él es quien lo está enviando. Pero también en este versículo 5, nuevamente el Señor se refiere a sí mismo como el Señor, como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es interesante porque del capítulo 3 hasta este versículo 5 del capítulo 4, es la cuarta vez en la que dice el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y de Abraham, Isaac y de Jacob. No solamente está mostrándole una señal a Moisés para presentarse delante del pueblo de Israel, sino que también con esto les está diciendo que Él no ha olvidado el pacto que ha hecho con los patriarcas. El Señor está cumpliendo la promesa que hizo a ellos. Entonces, el Señor ha dado esta señal a Moisés, pero continúa hablando el Señor a Moisés en los versículos siguientes, que son los versículos 6 al 8. Y dice, ahora, mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él, y él volvió a meterla en su seno. Y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Bien, nuevamente el Señor está mostrando a Moisés su poder y le está dando una nueva señal para ir delante del pueblo de Israel. Y al igual que en la señal anterior, vemos que Moisés obedeció a Dios. Introdujo su mano entre sus ropas y cuando la saca, su mano está contaminada de lepra. Pero cuando vuelve a atender las indicaciones del Señor, su mano regresa a como estaba, una mano sana. Entonces nuevamente vemos este patrón que lo que nos puede dejar ver es lo siguiente. El obedecer a veces al Señor, ya llevándolo un poco a nosotros, nos puede poner tal vez en alguna situación difícil, incómoda, tal vez que pensemos que es con cierto riesgo. Pero como acabamos de ver, cuando Moisés obedeció al Señor, aunque pudo haberse sentido preocupado tal vez por alguna de la serpiente lo fuera a morder, o que su mano hubiera quedado con algún daño, pues al final no sufrió daño alguno. También esta señal, cuando lanzó la vara al piso, vemos cómo el Señor tiene control de su creación y que puede hacer uso de todo lo que Él ha creado para llevar a cabo sus propósitos. Y lo que está queriendo mostrar a Moisés es que Él será también un instrumento de Dios para esto. Si bien es cierto, como decíamos al principio, estas señales iban en primera mano encaminadas a presentarse al pueblo de Israel para que creyeran que Moisés había sido enviado por Dios para liberarlos de Egipto, también servían para que Moisés tomara confianza, porque recordemos que pues él le había dicho, ¿no? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? Entonces vemos cómo Dios utiliza todo para poder darle confianza también a Moisés. Es interesante que también en estos versículos nos dice que
Se refiere a que las señales darán testimonio. La primera y la segunda señal darán testimonio de sí. Cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra testimonio, regularmente la asociamos al habla, ¿no? A expresar algo, dar a conocer algo, testificar algo. Entonces, lo que podemos entender aquí es que esas señales que Dios le ha dado a Moisés hablarán por sí solas. Él no tendrá que hacer más. Estas señales hablarán por Dios. Vienen de Él. Dios, como en otras ocasiones hemos dicho, conoce absolutamente todo. Todo de cada uno de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, lo que hay en nuestros corazones. Y en ese entonces, obviamente, también conocía lo que había en el corazón y en los pensamientos tanto de Moisés como del pueblo de Israel. Es por eso que en el versículo 9 dice lo siguiente: pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. El Señor sabía que era difícil que el pueblo de Israel creyera a Moisés, porque le dice, pero si todavía no creen estas dos señales, entonces presentarás esta tercera señal. Y en esta señal es un tanto diferente a las primeras dos, porque aquí, si bien es cierto que el Señor nuevamente muestra su poder, ahora lo muestra sobre la naturaleza, sobre el río Nilo, del cual depende la vida para el pueblo de Egipto. Sin el río Nilo, el pueblo del reino de Egipto, pues difícilmente sobreviviría. Entonces, esta señal también tiene diferencia de las dos primeras, en que las otras las podemos ver como una especie de, o más bien como un par de milagros, y esta es una señal en la que, como dice al principio del versículo 9, si todavía no te crees, si no crees por estos milagros que estoy haciendo, presentarás esta señal. Esta señal es ya una señal como de juicio, o no obedecer y no creer, o no creer. Entonces, esto también nos debe de llamar la atención a nosotros, hermanos, porque ¿cuántas veces nosotros no hacemos algo parecido? ¿Cuántas veces no sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas según la palabra de Dios, lo que hemos aprendido, lo que debemos de hacer, y no lo obedecemos? Entonces, cuando se presentan las situaciones difíciles, a veces decimos, ¿por qué estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Y no es porque Dios nos castigue, sino que, como veremos más adelante, hay un porqué, hay consecuencias. Bien, hasta este punto entonces el Señor le ha dado no una, no dos, sino tres señales a Moisés para ir delante del pueblo de Israel y decirles que el Señor lo ha enviado para sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Moisés dice al Señor, después de haber presenciado estas tres señales, versículo 10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bien, nuevamente Moisés poniendo, ahora sí podríamos empezar a ver que un pretexto. ¿Por qué? Si recuerdan, hermanos, cuando estudiamos, parece que era el capítulo número 1 de Éxodo, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 22, nos decía que Moisés fue instruido en toda sabiduría
de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Y aquí Moisés está diciendo que es lento para el habla, que no es elocuente, o como dice la reina Valera, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se contradice o Moisés está mintiendo. Yendo un poquito más a fondo sobre esto que está diciendo Moisés, lo que él quiere decir es precisamente esas limitaciones que él sabe que tiene, y bueno, todos tenemos limitaciones, no solamente Moisés, pues han pasado 40 años en las que él no ha hablado en el lenguaje egipcio, porque iría delante de Faraón. Entonces, aquí podríamos defender un poquito la posición de Moisés, pero aún así, como ya hemos visto, el Señor le ha dicho que él iba a estar con él. Él no tenía por qué preocuparse. Entonces, como hemos visto, Moisés está poniendo un pretexto más. Es claro que Moisés está resistiendo a obedecer a Dios. Ahora, Dios le responde a esto que está planteando Moisés, versículos 11 al 12. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Bien. En respuesta a esas objeciones que ha venido planteando a lo largo del capítulo 3 y parte de este 4, Moisés, para evitar ser enviado a Egipto por Dios, el Señor le plantea ahora a Moisés varias preguntas retóricas, es decir, que por sí mismas se responden. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Estas preguntas nos dejan ver la soberanía de Dios, el control del Señor sobre todas las cosas, sobre todo lo que Él ha creado, incluidos nosotros. Y además, también le dice a Moisés que no es necesario que le diga las limitaciones que él tiene, él las conoce. Él conoce las limitaciones de Moisés, conoce las limitaciones que tenemos también cada uno de nosotros. Y eso es algo que Moisés ponía como pretexto para resistirse a cumplir la tarea que le estaba encomendando Dios. Entonces, se le han acabado los pretextos a Moisés. Moisés está en una situación en la que difícilmente podría salirse con la suya, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Versículo 12. El Señor le dice a Moisés, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces, aquí el Señor prácticamente le dice a Moisés, no te preocupes, eres limitado, es cierto, pero yo soy quien liberaré al pueblo de Egipto. Él estará acompañando a Moisés. Y si recordamos también, ¿por qué lo está haciendo hasta este punto? Pero como decíamos también antes, ¿no? Hubiera sido a lo mejor más fácil que esta tarea encomendada a Moisés la pudiera haber hecho desde la corte, desde la realeza a la que pertenecía Moisés, pero no. Tenía que quedar bien claro quién iba a sacar a Egipto de la esclavitud, a Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces, el Señor a lo largo de estos versículos del capítulo 3 y 4 le ha venido diciendo esto a Moisés. Y esto lo dijo muy claro en el versículo 8 del capítulo 3. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Muy claro lo que el Señor ha venido diciendo a Moisés.
Y es por eso que le dice, ahora pues, ve. Entonces, Moisés, en una actitud ya de desesperación, le dice lo siguiente a el Señor. Versículo 13. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Ninguna de las excusas planteadas por Moisés antes le dieron resultado. La única opción que tiene ahora es decirle a Dios, pues ¿sabes qué, Señor? Envía a otro. Yo no quiero. Entonces, Moisés, cuando dice esto, expone realmente lo que hay en su corazón. No hay una incapacidad o que se sienta realmente, pues no apto, sino que realmente él estaba indispuesto a llevar a cabo esa tarea que el Señor le estaba encomendando. Cuando yo leía esto, me ponía también yo a pensar en cuántas veces yo habré hecho esto. Y creo que es una pregunta que también nos deberíamos de plantear todos. ¿Cuántas veces conocemos la voluntad de Dios porque Él nos la ha revelado de alguna manera? Y nos hacemos como que no nos volteamos para otro lado y no la llevamos a cabo. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? Y podemos vernos reflejados en Moisés, porque muchas veces no actuamos si no tenemos la plena confianza de que todo va a salir como nosotros queremos. Es decir, si no tenemos toda la situación bajo nuestro control, no damos un paso adelante. Entonces, como decimos por ahí, queremos tener atados todos los cabos, que no se nos escape nada. Y cuando no es así, no actuamos. Y cuando no actuamos, es omisión. Y la omisión es desobediencia. Entonces, es algo para recordar también para nosotros. Como decía hace un momento, el obedecer a Dios o no trae consecuencias. Y esto también nos lo ha mostrado a través de su palabra. En el libro de Josué, si alguien pudiera ayudarme a leer Josué 1, versículos 6 al 7, por favor. Josué 1, versículos 6 al 7. Sí, bien. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Gracias. ¿Qué nos pide el Señor? Esfuérzate y sé valiente. Es lo que Él nos está pidiendo. Pero hay otra parte importante en el versículo 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Es decir, nos llama a obedecer a Dios, obedecer lo que Él nos ha revelado a través de su palabra, a vivir de esa manera, a esforzarnos y a ser valientes. ¿El resultado cuál es? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto no quiere decir que vamos a tener riquezas, ganancias. Es probable. ¿Por qué? Porque si trabajamos como Dios nos lo pide, siendo honestos, siendo honrados, trabajando las horas que nos pagan, o emprendiendo negocios lícitos, trabajando y esforzándonos, bueno, ahí estará el resultado. Pero lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que vamos a tener paz.
y es algo que muchas veces, aunque tengas dinero, no la tienes. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor. Pero ¿qué sucede cuando no obedecemos a Dios? Si alguien me pudiera ayudar a leer, por favor, Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Sí, hermano. Vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su ciudad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y parando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias, hermana. Aquí vemos que en lugar de obedecer, Jonás está desobedeciendo a Dios. Y todos prácticamente sabemos qué es lo que sucedió. Versículo 4. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Más adelante sabemos que la palabra nos dice que fue arrojado por los tripulantes del barco y estuvo 3 días y 3 noches en el interior de un pez. Entonces, ¿qué podemos ver en estos versículos que acabamos de leer? A ambos, tanto a Josué como a Jonás, les encomendó Dios una misión. A Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres y le darías a ellos. A Jonás, levántate, ve a Nínive, la ciudad, y proclama contra ella. Empresas no fáciles, empresas que pudieron haber dado cierto temor, pero vemos el resultado de la obediencia y la desobediencia. Y en el caso que estamos viendo, que es el de Moisés, no fue la excepción. Ha puesto infinidad de obstáculos para evitar ser enviado él a Egipto. ¿Qué sucedió con todo esto, estos pretextos que estaba poniendo Moisés? Versículos 14 al 16. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Pues parece que ahora sí, no hay de otro, ¿no? Prácticamente Moisés solamente hablará con Aarón y Aarón hablará al pueblo de Israel. Pero decíamos hace un momento que hubo consecuencias, ¿no? Tratar de desobedecer a Dios. Recordemos, recordemos algo, ¿no? Si Moisés no hubiese puesto tantos pretextos, posiblemente no hubiera involucrado a Aarón, ¿no? Pero después de tantos pretextos, el Señor, el versículo 14 dice que el Señor encendió su ira contra Moisés. Pero más allá de verlo de esta manera, lo que podemos ver también es lo contrario. Podemos ver la gran paciencia que tuvo el Señor con Moisés. Porque el Señor no estaba enojado con Moisés cuando le dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas?
El Señor no estaba molesto cuando le dijo, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Tampoco se molestó cuando le preguntó, y si no me creen ni escuchan mi voz. Entonces, ahora es normal que el Señor esté molesto con Moisés. Entonces, nuevamente, hermanos, esto es también para tomarlo en cuenta. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con cada uno de nosotros? Él es muy paciente y podemos vernos reflejados también nosotros ahí en Moisés. Pero bueno, decíamos acerca de Aarón. El Señor le dice que Aarón lo acompañará en esta tarea. Y podría parecer de primera mano que bueno, pues será todo más fácil, pero no es así. ¿Por qué? Recordemos cuántos problemas le causó Aarón a Moisés. Aarón fue quien instigó la adoración al becerro de oro. De hecho, él mismo moldeó el becerro. También los hijos de Aarón blasfemaron contra Dios al llevar ofrenda impura. Y por si fuera poco, Aarón se amotinó. Él llevó a cabo un motín en contra de Moisés. Esto lo vemos en Números 12, versículos 1 al 8. Entonces, aquí vemos las consecuencias que tuvo, ¿no? Este comportamiento de Moisés. Pero bueno, a Moisés se le acabaron los pretextos y el Señor le ha dicho, ve, el Señor lo guiará, le enseñará lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Y es así como el Señor termina ya esta conversación, diciéndole en el versículo 17. Y esta vara la llevarás en tu mano, y con ella y con ella harás las señales. Dios ha provisto ya a Moisés de todo lo que necesita para ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel. Y para nosotros, hermanos, al igual que Moisés, el Señor nos ha bendecido, nos ha dado también a nosotros todo lo que necesitamos para caminar en este mundo caído. Él nos ha dado su palabra, Él se nos ha revelado a través de su palabra. También a través de su palabra, Él nos ha dado a conocer el Evangelio, nos ha dado a conocer a Cristo, la salvación que tenemos en Él. Además, nos ha enseñado cómo tener una comunión con Él, nos ha enseñado a través de su palabra a conocerle, a orar. Y también, pues de lo que hemos venido hablando, nos ha dado a conocer su voluntad. Si podríamos pensar que no conocemos la voluntad de Dios, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestras Biblias y ahí la vamos a encontrar. Entonces, algo que creo que es lo que podemos reflexionar y que hemos visto a lo largo de estos versículos y hacernos la pregunta, ¿estamos viviendo como Moisés estaba actuando en estos momentos, resistiéndonos a la voluntad de Dios? Una pregunta que creo que nos podemos hacer. ¿Estamos poniendo objeciones para no actuar conforme a lo que nos pide Dios? Todos y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, como decía hace un momento, la bendición. Hemos sido llamados por Dios, pero hemos sido llamados a vivir una vida que sea agradable a Él, una vida que lo honre, que le dé gloria. Y no solamente cuando estamos aquí, sino en todo lugar
nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en nuestros vecinos. Dios nos ha hecho llamado como esposos a cuidar, a amar y guiar a nuestras familias a través de la palabra del Señor. Como esposas, a ser esa ayuda idónea que todos los esposos necesitamos. También está llamando a los hijos, a los pequeños, a honrar a su padre y a su madre. Nos llama a honrarlo a él en todo lugar donde estemos. Y también nos llama a compartir el Evangelio en donde quiera que estemos. En resumen, hermanos, Dios nos llama a vivir como verdaderos hijos suyos. Efesios 5, versículos 1 al 2. Efesios 5, versículos 1 al 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Este es el llamado que nos hace el Señor, hermanos, todos nosotros. Y vivir de esta manera es responsabilidad nuestra. Eso es lo que debemos hacer. Y es algo que debemos tener siempre presente en todo momento, hermanos. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en que nos has permitido conocerte y que nos has permitido conocer tu palabra, Señor, lo que tú pides de nosotros, Señor. Que lo que tú nos has dado, Señor, es invaluable, incalculable, Señor. Tu salvación, ese amor que nos has visto a través de tu Hijo. Te rogamos, Padre, que nos ayude, Señor, a vivir lo más agradable a ti, darte honra y gloria en todo momento, Señor, en todo lugar, en toda situación. Que aunque las situaciones nos sean adversas, Señor, pero que sepamos que el hacer tu voluntad nos puede llevar a situaciones complicadas o difíciles. No dudemos, Señor, que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres jóvenes y niños esforzados y valientes para seguirte, Señor, en donde quiera que estemos. Pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.